La basílica se levanta sobre la tumba del diácono y mártir del siglo III. Como San Pablo, también San Lorenzo está enterrado fuera de la ciudad, en los márgenes, el lugar natural de la caridad cristiana. San Lorenzo era diácono de la Iglesia de Roma, encargado del cuidado de los pobres y de los bienes eclesiales. Para comprender en qué consistía el ejercicio de su ministerio y la evolución de su martirio, es preciso que nos remontemos algunos años atrás en la historia y atendamos o entendamos una institución romana antigua que Lorenzo trató de transfigurar con la luz de la fe y la gracia del Espíritu Santo. Se trata de las Curiae Annonae. Ya desde el segundo siglo a.C., las guerras que Roma mantenía para expandir sus territorios habían hecho que se produjeran grandes crisis sociales. Una de las caras de esta crisis sería la migración, los millares de personas que llegan a la península itálica, generando a su vez la necesidad de alimentar a toda esa gente. El problema grande es que el grano escasea y que la enorme crecida de la esclavitud después de las guerras hará que los latifundistas produzcan cantidades enormes frente a los pequeños propietarios que se ven obligados a vender porque no pueden competir con los grandes. Con los años, la división de clases se hace abismal. La riqueza de la tierra y, por lo tanto, el grano está en manos de unos pocos. La inmensa mayoría es pobre. Ante esta crisis, Craso idea una fórmula a la que llamará Annona, y que consiste en la venta del grano a los pobres a precios bajos, a precios asequibles. Es el tiempo de la República y cualquiera que quisiera tener un cargo político tenía que ganárselo por elección, de modo que esta medida de Craso se pervirtió enseguida, convirtiéndose en una herramienta propagandística. Doy grano, vosotros me dais votos. El sistema democrático romano era limitado y por lo tanto los extranjeros y los esclavos no votaban. Pero es que eran un número ingente, grandísimo, eran muchos. Por no votar, estaban excluidos de recibir el beneficio de las Annonae. Después de la guerra civil, Julio César comenzó a dar grano y juntamente con él una partida de aceite. Su sucesor, su sobrino Augusto, reguló la Annona y la hizo depender solo de él, directamente del emperador. Prohibió a los senadores repartir grano, de modo que se garantizaba no tener competidores en popularidad ante el pueblo. Convirtió a Egipto y a Sicilia en sus graneros para traer el grano a Roma e hizo que la Annona fuera una potente herramienta propagandística imperial y exclusiva de su persona, que además se ligó al culto a la diosa Ceres, diosa de la fertilidad y la abundancia. En este contexto social, político y económico entra nuestro Lorenzo. Lorenzo trabaja en nombre de la Iglesia en atención de los pobres, confrontándose con las dinámicas institucionales, gubernamentales, establecidas por el poder, sin temor a contravenir prácticas que dejaban fuera a tantos necesitados, porque Lorenzo había aprendido bien que para Dios no hay carta de ciudadanía, que haga a unos merecedores de la caridad y a otros no. Había leído en Mateo 5:45, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia a justos e injustos. Es popular la anécdota que se refiere de San Lorenzo en la que el precepto romano lo llama, lo convoca y le dice que le presente las riquezas de la Iglesia. Cuando es requerido para presentar los tesoros de la Iglesia, Lorenzo le presenta a los pobres, a los enfermos, a los que hoy llamaríamos descartados del sistema, y responde: estos son los tesoros de la Iglesia. Por esta confesión de fe vivida en la caridad, Lorenzo fue condenado al martirio. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Para el diácono San Lorenzo, amar a los pobres no era filantropía, era proclamar con la vida quién es Cristo y dónde está su Iglesia. En la parábola del juicio universal que transmite el Evangelio según San Mateo, Jesús se presenta como el juez escatológico, pero no el que viene a juzgar, sino el que llega a poner en evidencia un juicio. Esto es hermosísimo, analizando el texto del juicio escatológico. Él no viene a hacer un juicio, sino a evidenciar lo que ya ha acontecido. De hecho, lo que denuncia es: porque tuve hambre y me disteis de comer. Habla de algo que ya ha pasado. Y así lo explica a través de imágenes cercanas, comprensibles y muy potentes. Lo mismo había recogido en su Evangelio San Juan, cuando narra un diálogo de Jesús con una multitud que lo ha seguido en Betania, donde ha resucitado a Lázaro, y les dice: al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 47 y 48. San Lorenzo no actúa con los pobres por filantropía, acabamos de decir, sino por fe. No los asiste por temor, sino porque cree con todo su corazón en Jesucristo. No vive angustiado ante la dificultad de la tarea, sino abandonado en la divina providencia. San Lorenzo nos revela un primer rasgo espiritual de este fantástico y elocuente diácono que debemos contemplar con regularidad, y es que la solidaridad no es exclusiva de los cristianos. Muchas personas generosas, amantes de la humanidad, realizan gestos buenos, intrínsecamente buenos, solidarios, desinteresados, y contribuyen a la mejora de la sociedad, al bienestar de quienes son marginados por el sistema. Hay mucha gente que hace todo eso. Sin embargo, la tarea de la Iglesia no se agota en el ser solidario, sino que trasciende lo funcional y material para entonar una alabanza que confiese a Dios, que conduzca a la fe al que está solo y abandonado. Y esta fue la tarea de Lorenzo, por la que no dudó en entregar su propia vida. Cuando es requerido para presentar tesoros, él presenta los tesoros muy a sabiendas de lo que está haciendo, no como filantropía, insistimos en ello, sino como testimonio de fe. Un segundo rasgo ligado a este es que la caridad auténtica siempre tiene consecuencias, y esto debemos asumirlo. La caridad auténtica tiene consecuencias. Habíamos iniciado con una mirada al relato del juicio universal y a la afirmación de que Jesús no vino para juzgar. Sin embargo, el mismo Jesús advierte y enseña que el juicio ha acontecido en el corazón de cada persona cuando lo ha abierto o cerrado a la fe. Y por esa fe o por esa falta de fe se ha cerrado o se ha abierto al ejercicio de la caridad auténtica, la que nace de la fe y tiende a la fe porque quiere ser transmisora de palabras de vida. Qué duda cabe que en una situación hipotética Lorenzo podría haber salvado su vida entregando algunos bienes, algunas riquezas. Efectivamente, ya en su tiempo la Iglesia pues tendría bienes donados por familias adineradas que se habían hecho cristianas y que participaban del culto. Y podría haber un candelabro un poco bueno, podría haber una mesa bien labrada, podría haber... vaya usted a saber. Sin embargo, no lo hace.
no está en sus principios. También podría haber hecho lo que venían haciendo los emperadores, incluso desde el tiempo de la República, ¿no? Es decir, utilizar los bienes y gestionarlos como herramienta propagandística. Lo mismo que habían hecho esos políticos, en provecho propio. No hablamos de un provecho propio para Lorenzo, ¿no?, sino para la Iglesia. Podría utilizar los bienes como recurso para la Iglesia. Podríamos pensar que sería legítimo que Lorenzo se sirviera de esos bienes que se repartían entre los pobres para atraerlos y para convencerlos que, como el que pone primero el vino bueno y luego, cuando todos están ya bebidos, el vino peor. Pero claro, qué disparate habría sido eso en la vida de Lorenzo si los atrae con la sanone, con los bienes, con el vestido, la comida, la bebida, todo eso como un bien bueno, y luego saca el vino peor, que es la proclamación de la fe. ¡Qué disparate! Esta estrategia está condenada al fracaso. La santidad de Lorenzo se trasluce en su propia fe. Dice Juan 2:10, guarda hasta el final el vino bueno, y lo sirve para que sea mucho más que alimento saciante, para que sea bebida de salvación. Porque lo que Lorenzo viene a traer a todos esos pobres no es un auxilio externo, sino el auxilio que salta para la vida eterna, el agua de la fuente viva, que es la fe. Es la fe lo que viene a traerles. Por otra parte, Lorenzo no entrega bienes materiales para salvar su propia vida, porque la caridad no se vende, no se adapta al poder, no se disfraza para sobrevivir. Lorenzo vive la radicalidad de una caridad que implica a la propia persona y la pone a riesgo. Sabe que Dios la sostiene, no lo abandona, lo ilumina y lo empodera ante toda dificultad. De otro lado, su ministerio no es contado, pesado, dividido. ¿Recordamos esta secuencia? Contado, pesado, dividido, que leemos en el libro de Daniel, capítulo 5, 25, como los reinos de este mundo, contado, pesado, dividido, y que finalizará. No, su ministerio no tiene nada que ver con eso. La evangelización no es una estrategia, sino una necesidad vital del que ha recibido la luz del Evangelio. Los caminos que se sigan para llevar la buena noticia a los pobres pasarán necesariamente por el martirio. Y sí, usarán estrategias, sí, diseñamos planes, delineamos líneas, valga la redundancia, líneas de acción, objetivos, proyectos, pero siempre como instrumento, nunca como fin. Hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro, y San Lorenzo lo ha comprendido hasta el punto de estar dispuesto a derramar su sangre por la difusión de la palabra de Dios y por la expansión del reino de Dios. El mártir, entonces, no muere por una idea, sino por lealtad absoluta. Aquí la ideología no cuenta. Decir que alguien capaz de morir por la fe es un fanático en el cristianismo es andar muy equivocado y muy lejos de la verdad que nos revela la fe. El mártir vive una fe transformadora, alegre. Después siente el ardor interno que lo mueve a compartir el don recibido. Decía San Pablo, y escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, «Ay de mí si no anuncio el Evangelio». Este es el que quiere dar el testimonio, el que ha vivido un ardor evangélico tan potente que lo tiene que testimoniar con su vida, con su experiencia y, si es preciso, con el derramamiento de su sangre. Para Lorenzo, los pobres no son una moneda de cambio, ni son tampoco algo que pueda
usar como argumentario para su fe. Lorenzo los reconoce como presencia viva de Cristo. Así lo ha aprendido en la enseñanza recogida por San Mateo que Jesús da a sus discípulos. Jesús habla en primera persona, se identifica con cada uno de los sufrientes de su tiempo, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo. Y no lo hace como estrategia retórica con el fin de atraer la atención de los que lo escuchan para que queden deslumbrados por sus dones comunicativos. Jesús, realmente deslumbrante en sus dones comunicativos, pero no es este su fin, Jesús realmente se identifica con los sufrientes de su tiempo, se identifica con ellos totalmente. En este discurso de corte apocalíptico y escatológico, Jesús está revelando su propio destino al hacerse uno con ellos. El sufrimiento que ahora viven los que tienen hambre, los que pasan sed, los forasteros, los desnudos, los enfermos, los encarcelados, todos ellos, este sufrimiento es el preludio del sufrimiento que Jesús va a asumir en la cruz por la salvación de todo el género humano. Cuando confesamos que Jesús cargó con el pecado del mundo, confesamos que carga con todo este sufrimiento, porque ese sufrimiento es consecuencia del pecado. El abandono de todos los que sufren hambre, pasan sed, forasteros no acogidos, desnudos no vestidos, enfermos no acompañados, no curados, no escuchados, por encarcelados no atendidos. Todo es consecuencia del pecado. Y Jesús carga con ello, carga con el pecado del mundo para redimirlo, para transformarlo. San Lorenzo manifiesta su santidad y en esta santidad nos invita a adoptar también nosotros una mirada traspasadora, digámoslo así, una mirada traspasadora que no se quede en la superficie. En su juicio, Jesús no habla de causas ni justificaciones. No explica si aquellos se encuentran en tal situación porque les ha acontecido una desgracia o por haber provocado ellos mismos su desastre. Y aquí es preciso que tomemos aire. Al mirar a los damnificados por todas estas situaciones, a veces incurrimos, caemos socialmente, incluso nosotros religiosos en nuestras conversaciones poco triviales, caemos en juicios. Jesús, sin embargo, no se detiene en juzgar. Si lo que le está aconteciendo a aquel damnificado es consecuencia del pecado del mundo, del mal, o del pecado propio, que él mismo se ha causado su propio desastre. A Jesús le interesa la persona y el camino que tiene que recorrer para llegar a encontrarse con el Padre Eterno, ya aquí en esta vida, en preparación de la vida venidera. Es lo que ha entendido San Lorenzo y por lo que vive convencido de que los pobres son sacramento de Cristo. En ellos ve el rostro doliente de Cristo, pero no para llorar ante una imagen de desesperación, sino porque su mirada incita a trabajar por el reino. Es la mirada de Jesús resucitado, vencedor del sufrimiento después de atravesarlo. Cuando la Iglesia se olvida de que donde están los pobres está su tesoro, entonces pierde credibilidad. El garante de la acción transformadora de la Iglesia son los pobres. No porque la Iglesia se convierta en una grandísima ONG a nivel mundial, que asista a lo concreto en los territorios, sino porque se hace una con el pobre en la fe, en el único que los puede salvar. El vínculo que los santos descubren entre el sufriente y Cristo es la fuerza de la acción caritativa de la Iglesia. Toda acción concreta en el territorio debe responder a este principio motivante. Es Cristo quien me convoca, quien me anima, quien me mueve, quien dota de sentido cada acción. Es a Cristo a quien busco, a quien sirvo, a quien encuentro cuando me dirijo a aquel pobre, a aquel encarcelado, a aquel hambriento, sediento o abandonado. Es de Cristo de quien hablo, es su carne la que ofrezco como alimento,
Esto es fantástico. Hablo de Cristo, no hablo de estructuras, de ideas, de políticas, de tendencias. Hablo de Cristo. Y ofrezco a Cristo, que acompaño con el alimento, con el vestido, con el agua, con el sustento y con la escucha. Pero lo que ofrezco es a Cristo como alimento. Es su vestido el que es capaz de ocultar la desnudez del vulnerable. Y es su palabra la que abre toda celda, y es su amor el que sana toda dolencia. Por eso donde están los pobres está el tesoro de la Iglesia. Y cuando se olvida esto, la Iglesia pierde credibilidad. Porque la Iglesia trae a Cristo al mundo, no soluciones inmediatas que suplen la inacción de los gobiernos o las sociedades o los individuos. La Iglesia pone en el centro la fe, y si no la pone, pierde credibilidad. Crecerá tal vez su valoración como asociación, como movimiento, como organización, pero carecerá de fuerza de veracidad, que es la fuerza que otorga la fe. La acción caritativa de la Iglesia no puede ir dirigida al corazón. Pan y circo es el lema romano que oculta la manipulación, el control, la sumisión acrítica de los pueblos. La Iglesia no juega con las personas para no perder credibilidad. La fuerza de verdad de la Iglesia se sustenta en quien es verdad, con mayúscula, verdad única. Cristo pobre, hambriento y sediento, desnudo y exiliado, enfermo y encarcelado. El Cristo sufriente que visita y se deja visitar, porque aun en medio del dolor nunca está solo. El Padre está en mí y yo en el Padre, dijo a sus discípulos en Juan 14, 10. Nunca está solo, el Padre está en mí y yo en el Padre. Amar de verdad implica riesgo. Amar de verdad implica y supone adoptar una disposición de autodonación total a imitación de Cristo. En Juan 15:13 leemos: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y dar la vida por los amigos, lo enseña el mismo Jesús, supone sí un acto heroico y tal vez momentáneo, espontáneo, puntual en el tiempo, pero como habíamos dicho meditando sobre la vida de San Clemente Romano, conlleva una perennidad de actitudes en la vida cotidiana. La cruz no habla, es desnuda. La cruz no siente, es un leño al que han cercenado la vida y por la que ya no corre savia. La cruz no espera, porque la han plantado sobre roca que no la deja moverse. Abrazar la cruz es estar dispuesto a abrazar el silencio, el anonimato, incluso el desprecio. Amar sin esperar nada a cambio. Y sin embargo, en ese amor es donde acontece la vida en plenitud, ya aquí, en esta vida. El amor de verdad siempre molesta, incomoda, desenmascara injusticias. La visión de Jesús en la cruz no dejó a nadie indiferente. A unos los llevó a insultarlo, a otros a llorar y a unos pocos a confesar. A todos los que presenciaron el gesto de amor de Cristo, algo se les movió en el interior, porque el amor tiene esa capacidad provocadora. El que ama, al que sabe amar, lo conmueve. Al que no ama, lo denuncia y lo desenmascara, porque lo pone en evidencia. Y eso lo hace sentirse desnudo, experimentar la vergüenza de la confrontación con quien ha sabido ser con autenticidad ante la propia pequeñez mezquina y falsa. Así actúa el amor auténtico, y eso es peligroso, porque cuando una persona experimenta de ese modo la vergüenza, tiende a reaccionar. Unos se apocan, se ocultan, pero otros se irritan, se llenan de ira y comienzan a tramar. Lo anticipaba ya el libro de la sabiduría en el capítulo 12. Acechemos al justo,
que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios, su sola presencia nos insulta, nos resulta insoportable, lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes, nos considera moneda falsa y nos esquiva como impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de los enemigos. Lo someteremos a ultrajes y a torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Esto lo anticipaba el libro de la sabiduría, proponiendo ya el modelo de Cristo. El martirio de San Lorenzo revela que la caridad es subversiva cuando se vive en serio, como sucede aquí en lo que nos anticipa el libro de la sabiduría. El joven diácono aceptó el don de Cristo y lo vivió con alegría hasta el final, porque quien ha probado la fe y el amor de Dios no pregunta ¿me conviene? No, sino que afirma, hágase en mí según tu palabra. El joven Lázaro, en su servicio a los pobres en la iglesia, no se sienta a meditar acerca de lo que mejor le puede venir a su carrera, a su dignidad, a su crecimiento personal, humano, espiritual, profesional. Hoy nos movemos en esas coordenadas porque el mundo nos ha colocado en un plano de obligado cumplimiento de unos requerimientos sociales que han afectado incluso a la Iglesia. Muchas veces me encuentro con hermanos en el sacerdocio que ostentan dignidades o que pretenden ostentarlas y que van rigiéndose por todo eso. Y se formulan demasiado a menudo la pregunta, ¿me conviene? ¿Le conviene a mi carrera? San Lorenzo no piensa en esos criterios ni se rige por esos principios, desde luego que no. Meditar en este momento de nuestros ejercicios con la persona y el testimonio de Lorenzo nos ayuda a descubrir que se puede trascender el mundo que nos toca vivir. La Roma de su tiempo no era más sencilla que nuestro Occidente actual, y sin embargo, él supo enrolarse en la aventura de Cristo, sin sumar ni restar una palabra al mandato del amor. Ahora Israel, leemos en el libro del Deuteronomio, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entráis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os va a dar. No añadáis nada a lo que yo os mando, ni suprimáis nada. Observaréis los preceptos del Señor vuestro Dios que yo os mando hoy. Esa fue la experiencia de San Lorenzo, de este joven santo diácono mártir. Y así nos llama a vivir hoy el Señor, en la llamada de la caridad que no se agota, en el amor a Cristo por encima de todo, sin cambiar una letra, sin añadir ni quitar una nota a esta bienaventuranza que Dios nos ha regalado en su palabra, que nos convoca para la salvación, que estira de nosotros para el servicio de los pobres en su nombre, para llevarles su palabra y para vivir viendo en ellos a Cristo nuestro Salvador. Señor Jesús, tú que te hiciste pobre por amor a nosotros, enséñanos a reconocerte en los pobres, a servir sin cálculo y a amar sin negociar la verdad. Danos un corazón libre como el de San Lorenzo, valiente para amar hasta el extremo y fiel cuando el amor nos cueste. Que nuestra caridad sea testimonio vivo de que tú eres nuestro único tesoro. Amén.